Pero si, hombre, el tío Pedro Valla, iba una vez, estaba de chofer, de carro de mula, así con un sorterón que había aquí en Madrid, con 2 caballos, no sé si me estaba que eran 2 caballos lo que llevaba. Y al salir del pueblo, se le asombraron los caballos y echaron a correr por su cuenta. Y no fue capaz de sujetarlo y se tiró del pescante, del carro, se tiró para afuera. Y el otro, el señorillo, decía, quitaros delante, que no respondo de mis gastos. Y el otro se quedó allí en el suelo que decía, me cago en las manos, perdón, me parar, me cago en las manos que para allá tal y tal, hasta si me reviento. Que ríe. Joder. Yo no, a los carros esos no los he conocido. Los carros antiguos Sí, de caballo, los coches de caballo que se llevaban. Bueno, ya, pero los carros para carrear sí, ¿no? Sí, los he tenido yo para carrerar, he tenido yo un carro, y lo tengo todavía. Así que ya no marcha, está ya todo desparillado y todo. Las ruedas son de goma, y tanto hechas por aquí, que ya no hay trabajo para... No tiene bestias ya. Sí, tengo un murillo, tengo. Pero ya no hay trabajo para esas cosas, para carros y para... La vez que la tengo porque ya un animal de muchos años y sí, hasta que se muera y ya. Eso pasa aquí a mucha gente, que los tienen ya hasta que se mueren y luego ya no compran otros. Claro, es que, hombre, ya has tenido muchos años y ya te van a dar muy poco poder y de esta manera. Ya no hay muchas veces aquí en el pueblo, ¿no? Hay algunas, pero no hay muchas. No, y juntas para labrar ahora pocas ya. Pues yunta, me parece que no hay nada más que una. Y ya no, el hombre no quiere, ya está ya jubilado. ¿La de Manolino? Manolino. Y ya desde que hay otro, que ya no hermano. Sí, yo a Manolino le he visto trillar, le he visto arar. Sí, ¿no? Y hará quizá algún caserio de compromiso. Pero vamos, ya. No se dedica como fuimos dedicados él y yo y varios. Ahí en la sierra pues hará los olivares. Se tiraba ahí lo que emparejaba arando, porque todos araban todos los olivares. Más o menos todos araban. Y ya no se da ninguno, ya se araban muy poco. Ya ni con tractor. Ya hasta ahí no hay terreno para trastar. Aquella casina que hay ahí enfrente, blanca, Sí. la pequeña casina, Sí, que va, es un olivar, se ve que va para arriba un olivar. sí. Pues aquel le he dado yo unos pocos de años. Y después que le he dado yo, le cogió el Manolino. Y ya está hablando, quizás hasta este año habrá hasta que está hablando. Me quedo. Aquella que se ve en el cerro, ¿no? No, esa, la casina chiquitina que se ve ahí enfrente. Ah, sí, esa de ahí. Sí. Aquello lo que se ve enfrente más allá, Sí. aquello es un caserón, un lagar. Ya lo que pasa es que está arrumbado. Claro, pasa que aquí se ve pequeño, pero... No, aquello es una casa muy cojonuda. ¿Eso es un lagar? Sí. Aquel día tú, por tener tiene hasta horno para amasar el pan. O sea, ahí vivían. Claro que viven allí. Ya, con decirte que sí que todavía el horno allí. Pero lo demás saca y todo el techo y la vecina que saca y casi todas. Todas. Claro. Y era de bóveda. Tenía bóveda. Sí. Aquel es un lagar de los más grandes que hay ahí en la sierra. Anda, que no se habrá hecho vino ahí. Mucho. Ya tú, toda la sierra esa de viña que estaba. ¿Cómo se llama esa sierra? No, No tiene... que la sierra, los lagares, la sierra. No tiene nombre, no. Es que ahí había muchos lagares en esa sierra. No, y los hay, lo que pasa es que algunos, pues, están arrumbados y todo se los ve. Claro. ¿Sabéis? Hacía muy... Vamos, yo he conocido mucha viña, pero había ya muchos olivares ya casi de centros de viña. Que eso ha tenido todo olivo y parra. Entonces así, porque se ven restos se ven algunas parras así sueltas. Y árboles frutales, higuera,
Y ya las higueras ya se han perdido casi todas. Más Ya. higueras que frutales, ¿no? Sí, ¿no? Pero las pocas que están ya todavía todas medio podridas. Claro. Es que en cada galagal de eso, Sí. pues ahí vivía una persona, vamos, una familia. Eran encargados de cuidarlo. Y claro, los harían poco, como natural, pero ahí vivía y ahí estaba. Como pasa en todas las cosas. Tenían competencia entre los lagareros que se llamaban, a ver cuál es el que mejores higueras tenía, a ver cuál es el que mejor árboles tenía, y todas esas cosas. Y claro, hubo un momento que había mucha fruta y buena, porque se esmeraban ellos en prepararlo. Pero desde que empezó a quedarse sin lagarero, pues claro, empezó toda la decadencia, como se suele llamar. Es decir, los árboles frutales, pues casi todos desaparecieron, porque el árbol frutal no dura muchos años. Y si encima no llueve, Y también, las higueras, sí, las higueras duran mucho, pero se conoce que los olivos duran más años, porque las higueras, ya digo, están todas ya muy malas. necesitarán más agua. Necesitará lo que sea, pero están ya todas podridas también. Como venga una época de sequía otra vez, Pues el olivo tiene que ser muy duro, ¿eh? Porque no se ve que se sequen los olivos. no se seca, ¿no? Se puede dar el caso que haya alguno quizás seco, escarrillado, pero no. Estos aguantan mucho. Tienen que aguantar mucho. En las encinas digo, ya no se nota porque eso ya es un poco. Pero ahí un año se secaron muchas encinas. Y toda esa barrera. ¿Esa es la barrera del pato? Esa es la barrera del pato. Pero se llega hasta arriba. Estamos arriba, llega eso. Y aquello es la rinconada, ¿no? Aquello es la rinconada. Ah, La rinconada viene del pico de aquel cerro, para aquí a la derecha, donde ya termina el cerro, que ya allá nos llaman, pues por allí viene la limpia acá. Y toda esa barrera que se ve, sí. toda la rinconada. Pues transpone también para allá algo. Y para arriba también, Como la Doñera tiene mucho término aquí municipal, ¿eh? mucho. Y no sé, el pueblo tan pobre como este, no creo que se me encuentra tan fácil. Claro. Y la parcela que tiene este pueblo. Porque para aquí no hay muchas, pero para abajo me cago en la madre que lo parió. Sí. Hay parcelas para ir, no. Yo no sé. Bueno, ya no sirve la enseñanza, ni se trabaja nada. Nada, ya nada, claro. Ya el año que viene bueno, que llueve regular y eso, pues ala, para aguañarlo. ¿Se guañan aquí los campos? Sí, aguañarlo. No se lo trabajan, que se lo deja para hierba y luego ala, aguañarlo. Y lo poco que se siembra muy poco también, para aguañarlo. Pero se sacará poca hierba, ¿no? Poca, porque ya es en el tiempo, porque eso depende todo el tiempo. Que llueve en el invierno y que salga buena primavera, como natural. Para que haya buena hierba. Y mucho. Sí.